1:42. El próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Esquizofrenia, trastornos de personalidad, depresión pueden ser causas de incapacitación laboral. Hoy vamos a abordar ese tema de la salud mental con los expertos de Tribunal Médico, en concreto el jurista experto en Derecho Social y director de Tribunal Médico, que es Alejandro Rusiñol, a quien le damos la bienvenida. Alejandro Rusiñol, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a explicar primero quiénes sois, quién es Tribunal Médico. Pues nosotros somos los buenos. No somos. Qué buena definición. Sí, no somos la inspección médica de la Seguridad Social. Es decir, somos un centro médico y jurídico privado que nos dedicamos hace, pues yo, 25 años, pero el centro desde el año 78, a defender a aquellos ciudadanos que por cuestiones de salud tienen algún tipo de limitación orgánica o funcional que les impide trabajar. Entonces, nuestra misión es valorar si desde algún punto de vista científico o médico tiene limitaciones orgánicas o funcionales que le impiden trabajar, y desde el punto de vista jurídico cumplen los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad. Pues nuestra misión es protegerles y luchar con uñas y dientes contra la seguridad social para que bien en sede de seguridad social o bien en sede judicial se reconozca la pensión de incapacidad permanente para el ciudadano que realmente la necesita. Decía Alejandro que se analiza cada caso. No sé si este 10 de octubre es el Día de la Salud Mental. Es casi el ámbito más complicado para lograr ese tipo de incapacidades permanentes. Bueno, nos encontramos con que normalmente cuando una persona sufre un componente psicológico que puede ir desde una depresión leve, moderada o grave hasta un trastorno de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, trastornos del espectro, digamos, que pueda afectar en la esfera laboral, cualquiera, ¿eh? Pero muchas veces también nos encontramos con patologías que tienen diferentes patologías y además ha añadido un trastorno psicológico. En incapacidad permanente nos encontramos que hay que tener en cuenta siempre el conjunto de patologías, no solo una, sino todas las lesiones que sufre la persona. No es como, por ejemplo, cuando una persona está de baja, que está de baja porque tiene un lumbago. A lo mejor por esa baja médica no le van a dar ninguna pensión. Pero si bien, por ejemplo, cuando es una cuestión de baja médica valoran el diagnóstico de la baja, y muchas veces la inspección médica le emite la alta médica para trabajar estando mal, porque a lo mejor el lumbago está bien, pero tiene más patologías que puestas en relación con la situación laboral, pues le impiden trabajar, ¿no? O sea, hay que tener la diferenciación un poco de la parte de las bajas y de la parte de la incapacidad permanente. En ese ámbito, en el de la incapacidad permanente, hay una serie de preguntas que se hace un poco todo el mundo, que le voy a trasladar para intentar resolver esas dudas. No me llames de usted, que me haces viejo. Bueno, entonces le llamaré de tú. Le llamaré, no, te llamaré de tú. ¿Cuánto suele durar el procedimiento para solicitar una incapacidad permanente? Bueno, la primera pregunta es bastante buena porque de alguna manera hay que diferenciar dos tipos de gestión. Una, la persona que se deja llevar en el devenir de una baja médica que puede durar 12 meses más 6, 18 meses, un año y medio, y en ese fin de agotamiento del proceso de la IT, de la baja médica, puede ser que la administración de oficio propongan o bien el alta médica o bien la incapacidad permanente. De alguna manera eso es el devenir normal. ¿Qué sucede? Pues normalmente le dan el alta médica y los mandan a trabajar, o si no tienen empresa, pues al desempleo. Nosotros, por ejemplo, actuamos en el momento que detectamos que existe esa patología, de modo que al peticionar, al aperturar un procedimiento desde la vía administrativa, lo que tarda un año y medio puede tardar unos 3-4 meses, porque nosotros hacemos la petición formal, documentándola a nivel médico, evidentemente, para que esa persona la valoren, por ejemplo, en Madrid, en López de Hoyos, en la inspección, y le determinen si el cuadro es o no es invalidante. Si se consigue la incapacidad, pues fin del tema. Si no se consigue, pues ahí se apertura el proceso de la reclamación previa y la posterior demanda judicial en reclamación de incapacidad permanente. Por lo tanto, puede tardar desde un año y medio, si va por la vía normal y nadie actúa, hasta 4 o 5 meses si ya directamente presionas el procedimiento y lo gestionas a instancia de parte. ¿Qué ocurre en el caso de los autónomos? Supongo que esto también se preguntará mucho. El autónomo, de alguna manera, sí que es verdad que anteriormente yo les definía como el eterno castigado, ¿no? Porque cuando cogía la baja médica incluso cobraba la mitad del primer mes, bueno, había una serie de connotaciones, no tenía desempleo, etcétera. Hoy en día realmente el autónomo, la única diferenciación que hay en materia de incapacidad permanente
es que, la persona, de alguna manera, cuando está en el régimen de autónomo, bueno, es un poquito más compleja la declaración de una incapacidad permanente. ¿Por qué? Porque doctrinalmente nos encontramos con que la tesis de la Seguridad Social es que dice, bueno, esta persona puede delegar su trabajo, y además mucha gente que ha tenido denegaciones siendo autónomo, seguro que ha visto en la Seguridad Social, en esa resolución, que pone que tiene capacidad de delegar. Realmente esa capacidad de delegar nosotros siempre la hemos, con perdón, tumbado judicialmente, porque la persona, si no puede trabajar, no tiene por qué contratar a otra persona para que haga su trabajo. O puedes trabajar o no puedes trabajar. Por tanto, las diferenciaciones que pueda haber en ese sentido realmente ahora mismo son muy pocas. Si en un proceso de este tipo ya se ha conseguido esa incapacidad permanente, pero incluso se va peor, etcétera, ¿luego hay formas de reclamación o de revisión? Sí. Efectivamente, cuando una persona tiene ya reconocido una incapacidad permanente, por ejemplo, incapacidad permanente total para su profesión habitual, imaginémonos que era una persona pues, que trabajaba, no sé, como oficial de mantenimiento en una empresa y tenía patologías osteoarticulares, pues de hernias, protusiones, herniaciones, dificultades para trabajar, y se le reconoció en su momento una incapacidad total para su profesión habitual, es decir, que podía trabajar en otro trabajo distinto. Y luego, con el devenir del tiempo, esta persona pues, ha seguido cotizando, ha seguido trabajando en otra cosa compatible con su pensión, es decir, cobrando su pensión y cobrando ese otro trabajo, pero por cuestiones de la vida pues sufre un agravamiento, se suman otras patologías o incluso las que tiene pues se han empeorado. Efectivamente es el camino de la revisión de grado. Es decir, la revisión de grado a partir de los 2 años desde que la persona es reconocida como incapacidad permanente puede presentar un proceso de revisión diciendo, señores, yo tenía esto y ahora me encuentro así. Y es para, por ejemplo, pasar el grado de la total a la absoluta o de la total a la gran invalidez o de la absoluta a la gran invalidez. Es decir, es subir el grado de la incapacidad, por lo tanto, subir la prestación económica también. Y también una pregunta que me hacen muchas veces es si cuando la persona tiene la pensión, pero luego ha seguido cotizando y trabajando, ¿qué pasa con ese dinero? Evidentemente se suma, es decir, se actualizan las bases de cotización y cobra más prestación. Bueno, como decíamos, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de esas incapacidades permanentes, de todo el procedimiento que hay que seguir para optar a alguna de ellas, pero en este caso, con motivo de ese 10 de octubre, en el Día de la Salud Mental, queríamos recordar que también ese tipo de patologías pues tienen por derecho, según el grado, pues optar a ese tipo de incapacidad permanente. Si se trata de un trastorno de personalidad, trastorno compulsivo, esquizofrenia, depresión, que muchas veces es pues la gran incomprendida, también esa patología, se puede luchar por ello, ¿no? Sí, además se debe luchar por ello si realmente tenemos unas patologías que nos impiden trabajar. De hecho, uno de los apartados más visitados de nuestra web, de tribunalmedico.com, precisamente, es el apartado de casos de éxito, donde colgamos las sentencias, evidentemente tachando los datos personales del paciente, pero es un sistema de jurisprudencia, es decir, la gente puede visionar sentencias, puede buscar por su profesión y por las lesiones. Hay infinidad de sentencias conseguidas que amparan la situación y habían sido previamente denegadas por la Seguridad Social. Cosa incomprensible, por otra parte, porque son muchos los temas que deniega la Seguridad Social, pero bueno, de alguna manera, si la gente, gracias a la oportunidad que nos brindáis muchas veces los medios de comunicación, de poder llegar a esa casa que están escuchándonos en este momento, o esa persona que nos escucha en el coche y conoce a alguien, o él mismo, o ella misma tiene esa patología o esos problemas, pues pueden realmente ponerse en marcha y luchar por sus derechos y contactar con profesionales que puedan ayudarles y luchar por su pensión de incapacidad. Pues Alejandro Rusiñol es jurista experto en Derecho Social, director de Tribunal Médico. Le agradecemos que nos haya ayudado a resolver algunas dudas en este ámbito. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta otra, gracias.